una alegría haber compartido todo este año con todos ustedes, queridos amigos de Por Amor a Ti. Un año difícil, un año complicado, como todos saben, pero bueno, estamos aquí firmes, como siempre, tratando de brindarte lo mejor, aquí, en Por Amor a Ti, con todos los que hacemos este programa, profesionales médicos, el rincón de los artistas, toda la información, y bueno, y todas las cosas que vos nos fuiste pidiendo a través del mail, que tratamos en lo posible y con lo que teníamos de complacerte. Tratando de que este año que se aproxima sea mucho mejor que este, que pongamos de nuestra fuerza, de nuestras ganas, y bueno, para salir adelante. Y hoy quise hacer el programa seguidamente de esta presentación con un querido doctor y para darle el lugar a ellos, ¿no es cierto? Los que trabajaron todo el año, los que maratónicamente estuvieron ahí al pie del cañón, como se dice, ¿no? Vamos a pasar a esta linda nota que hemos preparado con el doctor Germán Stemelin. Él es jefe del Servicio de Hematología del Hospital Británico de Buenos Aires. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Un placer tenerlo aquí en el programa. Hola, ¿cómo estás, Adriana? La verdad que el placer, el gusto es mío. Escuché tu introducción y efectivamente han sido 2 años con mucho trabajo, pero a mí me parece eh, que es probable que el próximo año también venga cargado con mucho trabajo también, pero estar bien me parece que depende también de nosotros y no solamente de lo que sucede afuera. Hay que poner mucho de uno para intentar sobrellevar estos tiempos. Estos tiempos, pero como bien mencioné, los médicos, los que estuvieron allí, porque en definitiva fueron ustedes los que estuvieron al frente de todo. Día a día, hay que estar todos los días con esta pandemia, con todo lo que vivimos. No debe de haber sido fácil para ustedes. No, bueno, la verdad es que mucha gente, desde luego no solo los médicos, sino todo el personal de salud, hay cierto personal en particular, aquellos que están en áreas COVID, la enfermería, y yo siempre menciono cada vez que me toca, hago mi reconocimiento público a los más jóvenes. Por alguna razón en todas las batallas de la historia siempre los más jóvenes fueron al frente y bueno, con el COVID no ha sido la excepción, porque bueno, el argumento era que estaban más protegidos inmunológicamente contra el virus, y lo cierto es que los más jóvenes, entre los que no me incluyo desde luego, desde el 20 de marzo del 2020 están ellos sí al pie del cañón siempre. A mí personalmente me tocó trabajar, yo estuve trabajando todo el tiempo, desde 2 lugares de gestión, que es la presidencia de la Sociedad Argentina de Hematología, y como mencionaste vos, desde el servicio de hematología, hemoterapia y trasplante de médula del Hospital Británico. La gestión ha sido complicada en pandemia. Ha tenido 2 años de gestión y en plena pandemia, ¿no? Sí, sobre todo uno está preparado para gestionar en salud, se ha entrenado para eso, pero creo yo que no había absolutamente nadie que supiera de antemano cómo manejar una pandemia y de estas características en tiempo de globalización, con tanta gente viajando. No había maestros que nos enseñaran cuál era el camino correcto y se fue aprendiendo sobre la marcha. Hay algunas cosas que hoy ya sí las sabemos y creo que hay errores que no deberíamos volver a cometer. Exacto, claro que sí. Bueno, uno va aprendiendo en el camino, ¿no es cierto? A mí me gustaría que me hables un poco de la presencialidad o de la virtualidad que hemos tenido en este tiempo, porque este es un tema muy delicado también. Sí, indudablemente. La verdad, ¿Qué quiero hacer sobre eso? bueno, la verdad es que es un tema que permanentemente está, yo no sé si en debate, pero está implícito en todas las acciones que realizamos dentro de salud y también en otros trabajos, pero en salud en particular es una cuestión nueva,
porque salud es un trabajo presencial, esencial, y nunca habíamos considerado la posibilidad de tener tanta virtualidad en nuestro trabajo. Y la verdad es que al principio de la pandemia, sobre todo, muchos servicios estaban en más del 80% virtuales, o sin poder... Sí. Hay patologías que no se pueden hacer quizás virtualmente, ¿no es cierto? Porque... definitivamente, eso de hecho fue... cometimos errores, como te mencionaba antes. Inicialmente, cuando empezó la pandemia, a muchos pacientes les dijimos que se quedaran en las casas y que esperaran que pasara, y la verdad es que si hubieran esperado estaríamos todavía a 2 años con el diario del lunes esperando. Hay obviamente algunas especialidades como traumatología, por ejemplo, que no se pueden hacer en forma virtual, pero también creo que hay que, esta es mi opinión personal, no creo que todos la compartan, creo que hay que forzar un poquito la presencialidad, porque en cierta medida se termina en ciertos sitios de confort desde la virtualidad, y creo que no es bueno. Tampoco es bueno autorrecluirse sin tener una razón válida. Desde luego hay gente que tiene que permanecer en sus casas por razones de riesgo, pero el miedo al contagio por ahí es demasiado, y tampoco se puede vivir con tanto miedo tanto tiempo, porque genera mucho estrés, y el estrés enferma. Eso no hay que ser Esto es súper bueno especialista. que lo reitere, doctor, también, porque siempre hablamos en las notas con los médicos del cuidado, que obviamente hay que tenerlo, ¿no? Más ahora que están aumentando los casos. Pero nunca se habla de los problemas que traen psicológicos. Nosotros hemos hecho notas a psiquiatras, psicólogos, y la cantidad de gente que ha quedado mal psicológicamente de no salir, con fobias, pánicos, tristeza, que eso también afecta a la salud en definitiva. Bueno, yo obviamente voy a hablar desde un lugar de observador, desde un consultorio de oncohematología. Desde luego no soy especialista en psiquiatría, pero lo que decís es absolutamente cierto. La mayoría de la gente se siente muy cansada, muy agobiada, no hay una razón física que lo explique, nada que se vea en el laboratorio, sino que es, creo yo, que la suma de tanto estrés durante tanto tiempo, tantas variedades de situaciones, escenarios tan distintos. Ninguno de nosotros sabe cómo va a ser la foto dentro de 2 semanas, estamos programando las vacaciones y no sabemos si en febrero vamos a poder salir o no salir, y todo eso desde luego genera estrés. Bueno, si a eso le sumamos el hecho de que por ahí uno tiene un miedo que no se justifica realmente con el riesgo que tiene. Es difícil poner la línea, pero tampoco se puede confinar a todas las personas para que no se infecten. Eso ya lo sabe el mundo. La mayoría estamos vacunados con 2 o 3 dosis, entonces si yo tuviera que dar un mensaje, es que es muy importante que se sigan cuidando, muy importante que ahora que usen barbijo, que se cuiden, pero también que intenten mantener cierto grado de actividad, de mantener sus vidas funcionando, porque la paralización por temor indudablemente hace mal. No es sano, no es sano, y está visto. Se lo digo por conocimiento de causa, porque ya le dije, hemos hablado con médicos, y uno mismo quizás, ¿no? Que por miedo, personas que tienen problemas de inmunidad, y realmente están peor que si hubieran salido y se hubieran quizás infectado y curado de la enfermedad, porque la han pasado muy mal en estos tiempos, muy mal, y gente conocida, ¿no? Así que hay que tener un balance. A mí me gusta porque usted habla
y menciona estos puntos. Casi siempre los médicos mencionan todos los cuidados y la alarma y el miedo, y eso genera a veces un poquito más de miedo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en nuestra profesión es una obligación ser empáticos, hay que escuchar al paciente, y si 9 de 10 pacientes dicen lo mismo, estoy cansado, bueno, si uno lo deja pasar a eso y dice, bueno, el laboratorio le dio bien, el examen físico está bien, la enfermedad está controlada y no le da relevancia a eso que está manifestando el paciente, también está viendo la mitad de la película. Indudablemente, esto eh, cualquiera puede contar su experiencia personal, su experiencia en su casa, que seguramente es muy parecida a la que todos hemos vivido, todos los pacientes, etc. Y entonces entender eh, que, nos, eh, que nos hace mal no, no adaptarnos en cierta medida de la mejor manera a esta nueva situación. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo para encontrar la mejor forma de cada uno, o sea, Claro, y claro. buscar cómo hacer actividades cuidadas, cómo mantener los contactos con su vínculo más o menos en pie. Exacto, exacto. Cuidándose, ¿no es cierto? Que es muy importante para nuestra vida también. Tal cual. Doctor, me gustaría que dé su punto de vista, ¿no? Ahora, en estos momentos, ¿cómo ve la situación en general? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo estamos? Bueno, yo me he equivocado tantas veces en estos 2 años que ya la verdad es que tengo mucho temor a decir cómo va a ser el futuro, ¿no? Lo único que puedo contar es la situación, situaciones que sí son objetivas. En primer lugar, que decir que no podemos desatender otras enfermedades, eso es clarísimo, desatender enfermedades que son tan importantes como el COVID, es un error grave, muy grave, que cometimos al inicio de la pandemia, no los argentinos, sino en el mundo, y que no puede volver a ocurrir. Lo segundo es que el mensaje de que los hospitales son lugares seguros debe llegar a toda la población. No deben ver a los hospitales como lugares de riesgo para infectarse, porque efectivamente no lo son. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital Británico ha habido casos, desde luego, en el personal, pero el 98% se infectó fuera del hospital, no cuando estaban en el hospital. O sea, el hospital era el lugar seguro. Y si hablamos de la foto del día de hoy, es obvio que los casos están subiendo. Hasta la fecha, estamos a días del cambio de año, no hay un incremento severo en las formas moderadas y severas de la enfermedad o pacientes internados en terapia intensiva. Algo parecido, semejante, se está viendo en este momento en Europa, quizás se deba a la vacunación de un altísimo porcentaje de la población. Quizás las cepas tienen otro tipo de comportamiento, ahí no quiero hablar como si fuera infectólogo porque no lo soy. Me parece que no ha terminado la pandemia, eso es obvio. Me parece que todavía, en el mejor de los casos, tenemos varios meses para recorrer. Cada uno tiene que buscar las actividades que más quiere, buscar en el baúl de los recuerdos de esas cosas que le gustaba hacer y volver a hacerlas. Y bueno, creo que la mayoría trabajamos sobre eso durante la pandemia. O sea, Le iba a comentar, creo que cada uno sacó lo que realmente le gustaba hacer y lo empezó a hacer otra vez, ¿no? En alguna forma. ¿Qué aprendimos de esta pandemia? bueno, yo creo que aprendimos que una de las cosas es que
es una opinión muy personal, ¿no? Pero creíamos que Argentina era muy diferente al resto del mundo, y la verdad es que en el mundo ha pasado, aún en el primer mundo ha pasado lo mismo que aquí. Aprendimos que hay mucha gente muy solidaria. Por ejemplo, nosotros en el banco de sangre, cuando activamos, nos quedamos sin donantes en algún momento por el miedo que tenía la gente a ir a donar. Cuando recurrimos por campañas a que vinieran a donar, no solo que vinieron a donar gente de afuera del hospital, sino el mismo personal del hospital se presentó a donar, lo cual fue realmente muy impresionante. Aprendimos que el mundo no es muy equitativo. Hay países que están vacunados, que tienen vacunas para vacunar varias veces a su población con 4, 5, 6 dosis, y hay otros como, no sé, ciertos países de África que un porcentaje muy poquito recibió la primera dosis. Eso deberían repensarlo ciertos países del primer mundo. Creo que hemos aprendido muchas cosas. Algunas de las llegaron, sí, tal cual, y cosas que creíamos que eran fundamentales para nuestra vida, claramente no lo son, y otras le dimos el valor que realmente teníamos. Así que, bueno, seguramente cuando hagamos el balance después de este tiempo va a haber muchas cosas para sacar. ¿Cómo ve? Yo tengo dos preguntas, después tengo una de cierre que quiero que me hable de una en especial, pero ¿cómo ve la vacunación que está aquí en Argentina? ¿Ve que se está vacunando bien? Yo creo que tuvimos un arranque complicado, por un montón de factores. Primero porque el acceso a las vacunas era difícil. Me da la impresión de que el gobierno tuvo que ir a buscar las vacunas que estaban disponibles para Argentina, que eran básicamente de Rusia o de China. Ahí se generó una situación muy triste para mi modesto modo de ver, que es mezclar política con medicina, o sea, el origen, de dónde vienen las vacunas, si viene de aquí, de allá. Ponerle una connotación política a la vacuna me pareció realmente muy triste. Luego creo que se encaminó, y las campañas de vacunación en términos generales en todas las provincias han sido y son hoy muy buenas. Me parece que hay un porcentaje, que hay vacunas para la mayoría de la población. Yo no conozco mucha gente que diga no me vacuno porque no hay vacuna. Los que no se vacunan es porque no quieren vacunarse. Hay un porcentaje de la población que no cree en las vacunas y no se vacuna. A esta altura me parece que es difícil hacerlos ver la situación de una manera distinta, porque ha pasado casi un año y no se han vacunado, así que lo más probable es que sea irreversible, esa es mi opinión personal, salvo que sea de manera compulsiva o porque no puedan viajar o algo por el estilo. Y en términos generales creo que tenemos un porcentaje muy alto de gente vacunada con la pauta completa, o sea, con 2 dosis, y un porcentaje también muy alto con 3 dosis. Doctor, ¿y el consejo que daría usted a sus pacientes y a todo el público en general con las vacunaciones, que ahora se están aplicando las terceras dosis? Quiero que lo diga usted porque a veces la gente tiene temor, a veces tiene una dosis de una vacuna, otra dosis de otra vacuna, y otra, le tocaría otra de otra vacuna. ¿Hay algún problema? Ya ha hablado el infectólogo mencionando esto también, que no hay problemas, pero me gustaría que usted lo mencione también. Bueno, yo creo que el primer punto, la primera recomendación que le daría a la gente es que debería escuchar solo a las autoridades sanitarias de cada uno de los lugares, porque en realidad
tenemos tanta información, no es que nos esté faltando información, nos sobra información, alguna información está equivocada por, porque está equivocada, sin mala intención, pero también hay información malintencionada, hay infodemia, fake news, o como quieras llamarlo, y la verdad que a la gente le genera más estrés todavía del que tiene esto. Así que si yo pudiera dar un consejo primero sería que solamente escuchara la recomendación oficial. Y la recomendación oficial hoy es muy clara, o sea, hay que vacunarse. La vacuna ha demostrado en el mundo que disminuye las formas moderadas, severas, y la mortalidad, la internación en terapia intensiva de todos los pacientes. O sea que con esos datos, y a su vez la mayoría de nosotros, nadie conoce gente que haya tenido efectos adversos severísimos o rarísimos por las vacunas. Nos hemos vacunado durante años contra la gripe, contra el neumococo, y sin preguntar de dónde venía la vacuna, sencillamente nos vacunábamos, y ahora resulta que somos todos expertos en vacuna y todos opinamos. Así que mi sugerencia, yo no tengo duda, cuando el infectólogo me dice que me tengo que vacunar, voy y me vacuno. Ya me vacuné con 3 dosis porque es lo que me corresponde por salud, y si en algún momento me dicen que tengo que darme un refuerzo más, voy a ir y me voy a vacunar, y no voy a preguntar de dónde viene la vacuna, sino que me voy a vacunar. Qué bueno, qué bueno. No sabe cuánta falta hace también escuchar esto, porque hay tantas versiones y los medios de comunicación son terribles, doctor. La gente, si se guía por los medios de comunicación que ven en la televisión, es terrible lo que dicen. No, bueno, pero perdón, pero es que los médicos, que también somos obviamente gente, también vemos los medios de comunicación y también nos confundimos, o sea, porque no es que eh, el que no es especialista en infectología y está leyendo todo el día COVID, en realidad está leyendo su especialidad, y mucho de lo que se informa de las vacunas o del COVID es a través de los medios. Es cierto que hemos aprendido con los años, más la generación mía, yo tengo 60 años, hemos aprendido que... 60 años tengo, sí. No tenía que decirlo. No lo tenía que decir, no, cortalo. No, eso lo cortamos. No, nunca pensé que tenía. Bueno, lo de nuestra generación, hemos aprendido que no siempre los medios dicen la verdad, y a desconfiar y a seleccionar, pero no hay manera de darse cuenta siempre cuando están dando información que realmente ha sido chequeada, o cuando sencillamente están dando información por llenar espacio, o peor aún, por intereses en un sentido o en el otro sentido, que eso también ocurre, obviamente. Exacto, así que uno tiene que ir a la fuente y no guiarse por los medios siempre, y eso que soy de un medio, ¿no? Pero me refiero a los medios que van, como dijo usted, para un lado o para el otro según su conveniencia. Y me parece que en estos momentos nos tenemos que fijar para otro lado y acostumbrarnos a que el mundo y la vida cambió, y nos vamos a tener que acostumbrar de otra forma. Eso es lo que todavía creo que no podemos asimilar. Sí, me parece que yo viviría el día a día. Estos 2 años nos han sorprendido permanentemente, nadie creo que habría adivinado dónde íbamos a estar hoy parados, y es muy difícil saber dónde vamos a estar dentro de un año. Seguramente que no va a ser igual, pero no creo que todo lo que tenemos hoy haya llegado para quedarse. Algunas de las cosas que llegaron son muy positivas, por ejemplo, la docencia. En el caso nuestro de los hematólogos hemos podido llegar al interior con cursos virtuales que antes no se nos habían ocurrido, sencillamente. Este medio que estamos utilizando para hablar, que es el Zoom, o sea, estas plataformas virtuales realmente son útiles cuando se utilizan como una herramienta más para difundir o para acercarnos.
es un país muy grande el que tenemos y la verdad que no es fácil juntarnos todos los días. Y para Y juntarnos con nosotros, otros países también, ¿no? Desde otros lugares. Esto definitivamente, fue un lazo que también nos sirvió. ¿no? Definitivamente, nosotros los hematólogos, que somos cerca de 1.300, creo que nunca estuvimos tan unidos como en el 2020 y 2021. Claro. Pudimos hacer nuestro Congreso Argentino de Hematología presencial en Mar del Plata, justo en el momento en el cual no había prácticamente contagio, y vernos de nuevo fue muy emocionante, Claro. pero sabíamos que nos habíamos unido mucho por la pandemia y por habernos podido, por haber seguido en contacto a través de estas plataformas. Claro que sí, eso. Doctor, bueno, como médico yo lo quiero felicitar, agradecer por todo su trabajo, que sé lo que trabaja y lo que hace desde toda esta pandemia. Siempre digo que, bueno, él es uno de mis médicos y lo quiero mucho, me ha sacado adelante de muchas situaciones difíciles. Lo felicito de verdad de corazón como médico, pero ahora quiero hablar de otro tema. Quiero hablar no del médico, sino quiero hablar del escritor. Mm. Quiero que nos cuente un poquito, porque como saben, el doctor es escritor, ha escrito un libro hace un tiempo que nosotros lo hemos mostrado, lo hemos seguido, y quiero que nos hable un poquito cómo va toda su vida de escritor. Bueno, la escritura me ayudó mucho durante la pandemia. Durante todo el 2020 creo haber escrito un cuento por semana mínimo, muy vinculado a una forma de ver artística, surrealista de la pandemia, pero estaba bastante vinculado a lo que nos ocurría, y la verdad es que fue un cable a tierra muy importante. Sigo escribiendo, no puedo dejar de escribir, en realidad Qué bueno, qué bueno. es una necesidad. Eh, no he tenido tanto tiempo como he querido. Ahora terminé la presidencia de la sociedad, así que espero tener 3 o 4 horas libres por día como para poder también sentarme en la computadora de manera más estable y escribir, pero ese es un buen ejemplo de las cosas que nos ayudan a pasar esto. Algunos pueden con el deporte, otros leen, otros se ¿Y aferran a sus... todavía no tiene pensado cuándo sale su próximo libro o tiene algo en mente? Y he estado hablando Hácenos algo. he estado hablando con la editora, es muy probable que sean cuentos, básicamente porque he escrito muchos cuentos, y así que lo más probable que en un año o un poquito menos salga el próximo libro. Qué bueno, Sí, qué bueno, sí. qué bueno. Realmente es muy Pero en lindo. realidad yo escribo, no, obviamente me encantaría que me lean, pero es una necesidad que me da mucha paz. Bueno, háblenos un poquito del libro que ya ha escrito y véndamelo un poquito, así lo conocen la gente que todavía no lo ha leído. No estaba preparado. No importa, es mejor así. Esto no estaba preparado. Bueno, el libro, no sé si se ve, se llama 10 años. Pero cuéntenos brevemente, al que todavía no lo ha leído, de qué trata, dónde lo puede conseguir. El libro está en librerías, está en el Ateneo. Ahora vamos a sacar una nueva edición porque se había agotado. Qué bueno. El libro en realidad es pura ficción, o sea, no habla de mí, aunque es imposible no hablar de uno cuando se está escribiendo, pero la idea obviamente es una ficción. Es es pre-pandemia, o sea que no ocurre en pandemia, hay que aclararlo ahora porque
es una persona que, por una razón que no quiero decir, porque si no No, no, toqueo si el no tiene libro, la magia, este, no. Brevemente tal por arriba. cual, tal cual, deja todo, todo, todo. Em, Tampoco cuando uno lo mira para atrás no tenía tanto para dejar, pero decide irse a un pueblo que prácticamente no conoce, y empezar de cero allí, hacer su profesión, que tampoco voy a decir cuál es, No. pero lo cierto es que va con una idea de estar un tiempo determinado en ese lugar, eh, y, y va con una actitud absolutamente liberada de todos las ataduras que tenía previamente, y la verdad que esa actitud genera alrededor de él un montón de cambio en un montón de gente, que van generando historias realmente muy, muy sorprendentes en un pueblo muy chiquito. Él mismo se sorprende dónde termina después de ese tiempo, y básicamente es eso, es una historia muy humana, con mucho de humor, eh, No con un cuente más. mensaje. No, no cuente más. Okay. No cuente más, que lo lean, que es un hermoso libro. ¿Y dónde nos pueden conseguir, por favor? Está en la librería del Ateneo, por ejemplo. Bien. Sí, allí está, bueno, y si no, por, por, por las redes donde se Por las compra, no quiero redes. hacer Bien. propaganda, también se puede Ustedes comprar. Se tienen puede redes, comprar por redes. si se quieren conectar por ahí. La editorial es La Colmena, La entonces si se colmena. conectan con La Colmena, o sea, lo Ahí pueden está. comprar a través de. Igualmente a pie de pantalla va a salir los datos. Doctor, Perfecto. realmente es una alegría hablar con usted. Hablamos de todo un poquito en estos tiempos y en estas fechas tan emotivas que son para todos, ¿no? Me gustaría que les dé un mensaje desde su corazón a todos los televidentes, a todos sus pacientes, en estos tiempos que estamos viviendo y cómo estamos, ¿no? Eh, yo, yo creo que siempre que llega el momento de las fiestas, y obviamente nos pone a todos muy sensibles, porque es inevitable recordar fiestas pasadas, recordar los que no están, pero entender que estamos acompañados en ese mismo sentimiento, que no es de uno solo, sino que eso mismo nos pasa a todos. Y para lo que viene para adelante, para el próximo año, si yo estuviera en el lugar de dar consejos, cosa que nunca me pongo, o sea, no, pero dado que vos me decís qué le diría a los pacientes, yo no pondría las expectativas en el afuera, no esperaría que todas las nubes se vayan, que todas se alineen todos los planetas, porque es probable que pase mucho tiempo para que eso ocurra, sino más bien es desde adentro de uno, desde sus afectos, que las cosas se van acomodando. Y también la vida sería muy aburrida si uno supiera lo que va a ocurrir. Indudablemente no está bueno que haya habido una pandemia, pero tampoco sería lindo que todos los años pasara lo mismo y que ya supiéramos cómo va a ser el día de hoy, el día de mañana y el siguiente de antemano. Así que, no sé, yo entraría al 2022 con una actitud lo más positiva posible, sabiendo que una parte al menos de sentirse mejor está en cada uno, ¿no? Después, indudablemente la afuera nos afecta, o sea, nadie va a ser tan naif como para creer de que lo que ocurre afuera no nos impacta, pero hay mucho que podemos hacer desde uno, ¿no? Qué lindo mensaje, qué lindo mensaje para este año que iniciamos. Que sea con fe, mucha salud y felicidad para todos, ¿no? Doctor, le agradezco mucho. Ya Yo te soy agradezco a vos, sabés que te tengo muchísimo cariño, dijiste recién que me querías, pero yo te tengo muchísimo cariño, no sos una paciente más, todo lo contrario, así que es mutuo.
Le agradezco, no quiero hablar porque me emociono con eso, pero yo tengo mucho por agradecer, mucho. Bueno, Así que gracias de corazón, gracias por lo que hace día a día por todos y bueno, y por darnos esta nota, ¿no? A todos. no, 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 gracias a vos por dejarme estar cerca de, bueno, de un poco más de gente antes de fin de año, y desearle a todos los que nos vean el mejor 2022, y que puedan pasar una fiesta con sus afectos, aunque sean poquitos, porque no hay que Es, juntarse muchos, y con los poquitos, cuidados que hay que tener, y distanciados, que tenemos que seguir cuidándonos, es muy importante. Pero además bueno, te cuento algo hacer valer eso. Te cuento algo chistoso, cuando nos reunimos en Navidad, tuvimos un segundo para sacarnos la foto y estábamos todos afuera en el quincho, contra la pared, con los barbijos, todos. Digo, ay, parecemos que nos van a fusilar. Teníamos todos los barbijos negros, todos contra la pared, pero bueno, por lo menos uno Yo, se yo- junta. yo siempre digo que cuando, no sé, nuestros nietos vean las fotos de estos tiempos no van a entender nada, espero que no entiendan nada. Digo, ¿qué hacían estos locos con ese con, tapabocas con ese ahí? tapabocas. Y bueno, gracias, doctor. El año Gracias próximo a vos, ¿eh? estamos en el programa con notas sobre su especialidad, ¿sí? Dale, dale, dale. Muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor. Eso. Chao, chao. Vos no te muevas de allí, que como siempre, nosotros continuamos aquí, en Por Amor a Ti.